Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Pero mira, tenemos que tomar un cierto cuidado porque a veces ponemos nuestra preocupación, nuestra propia idea dentro de la Biblia. El texto en ningún momento habla de sanidad. Si viajas por la Ruta 66 y llegas a la ciudad de Amarillo, no te puedes ir de la ciudad sin visitar el Big Texan Steak Ranch, un restaurante motel especializado en carnes donde absolutamente todo es enorme. El restaurante es famoso por su reto de las 72 onzas de carne stick. El bistec es gratis para cualquiera que en una hora o menos pueda comer un filete de 2 kilos, un panecillo con mantequilla, una patata al horno, un cóctel de camarones y una ensalada. De lo contrario, la comida te costará $72. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra Ruta 66, todo un banquete de estudio de la Biblia, ahora en la serie sobre el libro de Levítico. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 11, abordando leyes sobre animales inmundos y limpios en el culto del tabernáculo. Nuestro tema será la impureza no se pone en la mesa. Muchos se preocupan por la gripe aviar, la gripe porcina o la enfermedad de las vacas locas, pero pocos se preocupan por lo que contamina el ser humano. Dijo Jesús que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Y es que hay palabras que cortan más que los cuchillos. Por lo tanto, es mejor estar en sintonía con la palabra de Dios. ¿Estás preparado tú? Pues entonces escucha esta exposición. Efectivamente, hoy hablaremos sobre los animales puros e impuros. Conforme la ley de Moisés, aquí en el libro de Levítico, trata de la cuestión. Como sabemos, el libro de Levítico está hablando de pureza y santidad. El pueblo que servía al Dios vivo debía tener una vida separada, diferente, una vida que no se confundiera con la vida de los paganos en ningún aspecto. Ante esa realidad, ante esa manera de rendir culto a Dios de manera particularmente especial, Dios trajo también reglas y leyes relacionadas con lo que los israelitas comían. Así que, como podemos leer en la Nueva Versión Internacional, el texto bíblico nos dice lo siguiente: el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que vosotros podréis comer, los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Observando el texto bíblico nos daremos cuenta que había una manera de separar que se consideraba un animal puro de un animal impuro, o un animal inmundo. Y había reglas diferentes dependiendo del tipo de animal. Con respecto a los mamíferos, a los animales de 4 patas, generalmente así conocidos, había una regla conforme se puede observar en el versículo 4. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podréis comer, dice el texto. Es decir, cualquier animal que tuviera la pezuña hendida y que también rumiara como hace la vaca, se podía comer sin ningún problema. Pero otros animales, aunque tuvieran solamente una de las exigencias, no los podían comer el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El camello, por ejemplo, se prohibió porque no tiene la pezuña hendida, tal como el caballo. El conejo también estaba prohibido, así como la liebre y otros animales, y principalmente el cerdo, que es tan común y tan comido en todo el mundo occidental. Pero al contrario era rechazado porque no rumia. Hay otras maneras de clasificar a los animales como puros e impuros, a partir de lo que vemos en el versículo 9. De los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, podréis comer los que tengan aletas y escamas. Es decir, todos los pescados se podrían comer siempre que tuvieran esos elementos. Los demás animales acuáticos estarían prohibidos por la ley del Antiguo Testamento. Observando un poco más el texto, en el versículo 13 vemos que también había aves que no se debían comer. Tenemos el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, milanos, gavilanes, cuervos, lechuzas. Y observando esas aves, veremos que la característica común es que son aves de rapiña, que están acostumbradas a la caza, que consumen carne de otros animales y por lo tanto tienen un vínculo con la muerte. Es sorprendente observar que el murciélago también es clasificado como ave, tal como leemos en el versículo 19. Los hebreos solían entender que los animales se dividían según el espacio que ocupaban. Estaban los animales terrestres
los que volaban sobre la tierra y los que estaban debajo de la tierra, es decir, los que habitan las aguas. Así que esa clasificación de pureza e impureza está relacionado con ese aspecto, y también con la cuestión de la muerte, como veremos con más atención un poco más adelante. A todo insecto alado que camina a 4 patas lo consideraréis un animal inmundo. Los insectos y ciertos arácnidos estaban prohibidos, a excepción de algunos pocos, entre los que se destaca la langosta, que sí estaba permitida por la ley. El versículo 29 confirma también el hecho de que todo animal que se arrastra por el suelo o que se mueve a ras del suelo será considerado impuro. ¿Qué significa eso? Aquí está otra cuestión interesante en la manera en la que los antiguos hebreos veían a los animales. Todos los que se arrastran, o como dice otra traducción, se mueven a ras del suelo, se incluyen en la clasificación de reptil. Pero cuando hablamos de un reptil nos referimos a un cocodrilo, a una serpiente, a una tortuga. Por eso la traducción de la Nueva Versión Internacional les clasifica como animales que caminan a ras del suelo, ya que se incluye la comadreja y el ratón, además de los lagartos, la salamanquesa o el camaleón. Todos ellos se mueven a ras del suelo, y todos estaban prohibidos. Y cualquier cosa que tocara el cadáver de esos animales también quedaba impura. Y cualquier animal que muriese, aunque fuese un animal puro, un animal llamado limpio, ese animal también se volvía impuro. Nadie lo podría comer, como dice el texto en el versículo 39. Si muere algún animal de los que está permitido comer, quien toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Quien coma carne de ese cadáver se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Así que encontramos aquí esta clara prohibición. Y el texto de Levítico 11 termina diciendo: esta es la ley acerca de los animales y de las aves, y de todo ser que se mueve dentro de las aguas, o que se arrastra por el suelo, para que así podáis distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. De manera general veremos la preocupación de Dios por su pueblo, y por enseñarle de manera concreta la separación entre pureza e impureza, entre una vida santa y una vida que no es santa. Esas regulaciones importantes, y que valieron para la época de la ley y del Antiguo Testamento, tenían el enfoque en que se hiciera una distinción entre aquello que estaba relacionado con la vida y aquello que estaba relacionado con la muerte. Todo animal que de alguna forma está vinculado con la muerte es considerado impuro y es rechazado. Notamos aquí que las aves que matan para comer y las aves de rapiña son rechazadas. Todos los animales carnívoros y los animales mamíferos que matan quedan fuera y son considerados impuros. Todo animal que murió también es rechazado como impuro. Todos los peces considerados carnívoros también están fuera de la lista. La idea general es que la pureza y la santidad están relacionados con la vida, y que la impureza es lo opuesto a la santidad. Otro detalle importante es que la contaminación está relacionada con la muerte. Eso ayudaba a los israelitas a tener una vida, por así decirlo, más razonablemente protegida en los tiempos antiguos. Mostraba también una separación con la conducta de los demás pueblos y les daba una noción bastante pedagógica y clara acerca de una separación entre aquello que es santo y aquello que no es santo, entre aquello que es puro y aquello que es impuro. El gran enfoque, la gran razón de esta exposición de prohibiciones es la relación entre la santidad y la vida en oposición a la relación entre la impureza, la contaminación y la muerte. Y por esa razón, por ejemplo, es por lo que los animales que se arrastran por el suelo son excluidos, porque la tierra es el lugar que recibe a los muertos. Y todo animal que camina a ras del suelo no está lo suficientemente apartado del suelo, con lo que también se le ve como un animal impuro. Esas reglas no tienen valor permanente, pero son de excelente comprensión en cuanto a la separación que debe haber de aquello que es diferente de la propuesta de Dios en cuanto a santidad y pureza ceremonial, tal como podemos ver aquí. Y así terminamos nuestro estudio de hoy, que seguramente tiene mucho que enseñarnos, y es que la impureza no se pone a la mesa. Sobre ello profundizaremos dentro de unos instantes en nuestro tiempo de preguntas y respuestas.
Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Aquí llegamos a la segunda parte de nuestro programa Ruta 66, hoy hablando sobre el capítulo 11 de Levítico en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Llega ahora el momento de las preguntas, así que, querido oyente, recuerda que tú puedes plantearnos las tuyas, también tus sugerencias o tus comentarios en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también puedes ponerte en contacto con nosotros por el correo electrónico info@radioencuentro.net. A ver, Fernando, ¿es verdad que esas reglas que acabas de mencionar tienen que ver con la salud y el bienestar del pueblo? Mira, Esperanza, gran parte de las personas al leer ese capítulo que habla sobre animales que se pueden comer y otros que no se pueden comer, de inmediato tienen esa comprensión. Muchos dicen lo siguiente: mira, como estaban en el desierto y comer allí un cocido podría darles dolor de barriga, dolor de estómago, solo podrían comer algunos animales. Así que Dios dio una especie de orientación como esa para que la gente pudiera tener su salud preservada. ¿Sería una especie de menú dietético? Podría ser. A lo mejor incluso ayudaba a no tener exceso de colesterol. Pero mira, tenemos que tomar un cierto cuidado porque a veces ponemos nuestra preocupación, nuestra idea, dentro de la Biblia. El texto en ningún momento habla de sanidad. Por supuesto que todas las recomendaciones divinas son beneficiosas para aquellos que las reciben. Y por supuesto que la mayoría de estas cosas aquí traía algún beneficio en ese aspecto. Pero tenemos que tener cuidado porque lo fundamental aquí, en la intención del texto, no es hablar sobre ese cuidado en cuanto a la salud. Porque de hecho, si este fuera el fundamento, o mejor dicho, la razón última del texto, la cosa se pone un tanto complicada porque veremos a Jesús después en el Nuevo Testamento diciendo que todos los animales son considerados puros. Y ahí surge la pregunta: ¿entonces Jesús quería quitarnos la salud al tener nosotros ahora libertad para comer esos animales? Pues bien, la razón, el enfoque, el centro de la cuestión es enseñar al pueblo la separación entre santo y profano, entre puro e impuro. Es por eso por lo que los versículos 44 y 45 dirán: Yo soy el Señor vuestro Dios, así que santificaos y manteneos santos, porque yo soy santo. No os hagáis impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que os saco de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. No tiene nada que ver con ser canonizados, ¿no? No tiene nada que ver con ser parte del santoral. Ni tampoco se trata de ser hinchas del Santos de Brasil o del Santos de México. El enfoque es completamente otro. Lo importante es notar que aunque pueda haber algún vínculo con el tema de la salud, aquí se trata de que la santidad está vinculada a la vida y la impureza a la muerte. Y otra razón principal de por qué la salud no es el enfoque es que, por ejemplo, sabemos que había varias plantas venenosas en el desierto, así como otras cosas que la persona podría comer y verse perjudicada, dañada. Pero la ley no prohibió ninguna de ellas. Por lo tanto, el enfoque tiene que ver con la cuestión del culto, con la cuestión de la relación con Dios y con la cuestión de la separación de los paganos. Muy bien, de acuerdo. Ahora, al observar el capítulo 11 de Levítico en diferentes traducciones, nos damos cuenta de que hay algún animal que no coincide. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ocurren esas diferencias? Ocurre que hay animales que son difíciles de ser identificados. Existe, por ejemplo, una publicación específica sobre la fauna y la flora de la Biblia y que estudia uno de los casos. Y existen estudiosos que dan diferentes sugerencias. Ocurre que algunas traducciones antiguas incluyen sugerencias que no son aceptadas por una investigación más profunda. No es que haya cambiado el texto original, sino el conocimiento que se tiene sobre el asunto. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es una traducción hecha por un equipo de estudiosos de varios lugares del mundo,
entre los que se incluye Luis Sallao, creador de nuestra Ruta 66, con el objetivo de que consiga llevar a las personas a entender el mensaje de Dios en un lenguaje accesible, y que eso tenga impacto en su vida. Podemos decir que muchas traducciones antiguas han sido de valor para la época en que fueron lanzadas, pero hoy se hace difícil entenderlas porque tienen un lenguaje que la gente ya no usa. De hecho, aún esas traducciones también causaron cierta extrañeza en las personas, ¿no es verdad? Exactamente. Cada vez que salió una nueva versión, muchas personas encontraron cosas con las que no estaban acostumbradas. Ahora, ¿esas reglas que se presentan en el texto siguen vigentes? ¿El judío las practica? ¿Ya el cristiano cómo actúa? ¿Por qué no las siguen también? ¿Qué es lo que ocurre?, nos preguntamos. Los judíos religiosos, especialmente los que conocemos como Hasidim, los hasídicos y otros ortodoxos, observan con atención aquello que se conoce como la norma kosher de alimentación. ¿Son aquellos que suelen vestirse de negro y que llevan un sombrero? Exacto. Esos judíos le tienen un respeto muy grande al Antiguo Testamento y entienden que deben observar literalmente esas leyes. Incluso hay un rabino que supervisa cómo se sacrifican los animales y lo verifica todo al detalle para ver si está en conformidad con la exigencia de la ley. Así que el judío religioso, que no son todos los judíos, observa esto con bastante atención y detalle. Pero ¿por qué los cristianos no lo hacen? Debido a algo que encontramos en el Nuevo Testamento. A diferencia de la interpretación judía de la ley, Jesús enseñó que lo que contamina al hombre en realidad no es lo que entra, y que la ley tuvo un propósito para distinguir ceremonialmente lo puro de lo impuro, y que eso ya había cumplido su propósito. Ahora eso ya no tiene valor para nosotros. Lo que importa no es simplemente lo que entra, sino que lo que sale del hombre es lo que lo vuelve impuro. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 19, el texto dice explícitamente que al decir eso Jesús consideró puro los animales. Así que desde el punto de vista religioso y ceremonial, en el cristianismo no existe prohibición alimentaria o dietética. Ahora bien, es bueno prestar atención. Tampoco puede alguien que nos está escuchando y que tiene un problema en el corazón u otra dificultad en su salud decir: bueno, ya que Dios dijo no pasa nada, hoy me comeré un buen cocido o un plato que contenga mucha grasa y también otro por la noche. Hay que tener sentido común. Y un asado de buitre, por ejemplo. Ya ves, Esperanza, hay que tener sentido común. Esto no implica que uno deba comer lo que sea y que se pueda hacer cualquier cosa con el apoyo divino sin reflexionar. Hay que seguir las regulaciones, especialmente si el médico dice que la persona tiene un problema de salud. Lo que el texto está diciendo es que la alimentación no convierte a nadie en más santo que otro. Ese no es el criterio. El enfoque, al fin y al cabo, está en Dios. Él está interesado en cosas más importantes, en cosas vinculadas a la ética, a cómo actuar con los demás, en vez de la preocupación por la pureza del alimento en sí. Muy bien, pues ahora la última pregunta de esta edición de nuestra Ruta 66 es la siguiente. ¿Cómo clasificaban los judíos a los animales? Es que alguien podría pensar que a lo mejor alguno se saltó la clase de biología. En el texto dice que el murciélago es un ave. ¿Qué pasa aquí? Mira, esa pregunta es muy importante, Esperanza, y ayudará a nuestros amigos oyentes a que de verdad busquen conocer más la Biblia. Y es que fíjate, ¿cómo clasificamos nosotros los animales? Hubo un científico sueco llamado Carlos Linneo que quería estudiar más profundamente a los animales y definió un tipo de clasificación que conocemos hoy. En el tiempo de los hebreos no tenían ese tipo de clasificación. Lo veían de otra manera. Así que es interesante. Los estudiosos dicen que los hebreos clasificaban a los animales fenomenológicamente. Lo repito porque este nombre es muy raro. Fenomenológicamente. ¿Qué significa? Que los animales se clasifican a partir del modo que ellos eran vistos o percibidos por los ojos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que está dentro del agua, lo que está en el suelo, fuera del agua y lo que está en el aire. Es decir, lo que está arriba, lo que está abajo y lo que está en la tierra. Los animales eran clasificados así. Cualquier animal que se aventurara a salir del suelo y darse un paseo volando, los hebreos lo llamaban
of Kanaf, es decir, un animal que tiene alas. Daba igual si era un pajarito, un colibrí, un murciélago o una libélula. Así que esa era la idea. En realidad no es exactamente un ave, sino un ser alado. De igual manera, el animal que está en el agua, no importa si es un mamífero como el delfín, da igual si es un pez común, no importa si es un sirenio como el manatí, son todos criaturas acuáticas. Así que es una manera simplificada de ver las cosas. De igual forma pasa con un animal que se arrastra por el suelo, un supuesto reptil. Si una rata corre a ras del suelo, con aquellas patitas pequeñas, en la mentalidad del hebreo antiguo era, como ellos decían, un remes asher romes al-haaretz. Lo explicamos al detalle. Es un animal que se arrastra por el suelo. Por lo tanto, no es que haya algo equivocado aquí. No es que eso se deba rechazar. Es una manera diferente de clasificar. Hace falta entenderlo, de lo contrario, uno se puede confundir. Pues Fernando, muchas gracias por cada una de las explicaciones que nos has dado. Y ahora a ti, amigo que nos escuchas, para ti viene la aplicación de nuestra Ruta 66, una parte destacadísima de cada uno de nuestros programas. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado el capítulo 11 de Levítico y hemos hablado sobre el tema la impureza no se pone en la mesa. La gran razón por la que Dios dio esa ley ceremonial a Israel en el Antiguo Testamento fue para enseñarles la importancia de la santificación. Ser santo aquí significa ser diferente, estar separado y tener un comportamiento reservado particularmente para Dios. Aunque esas leyes ya no nos influyan, aunque no tengan valor para la realidad cristiana en los días de hoy, debemos entender que la santificación no es algo opcional, y es algo concreto, que se manifiesta en la práctica, que se manifiesta de tal manera que sea observable a la vista de todos. Por lo tanto, la gran lección para nosotros es lo que el texto dice al final. Sed santos, pues Dios también es un Dios santo. Que esa sea nuestra actitud en todas las áreas de la vida. Y aquí nos quedamos con el episodio de hoy de nuestra Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta misma sintonía para seguir explorando juntos la palabra de Dios. Si quieres escuchar este programa de nuevo, lo puedes hacer. Bueno, y también alguno de los anteriores, si ese es tu deseo. Puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360 o descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Bueno, y en las redes sociales también estamos. Nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios, tienes impresiones, tienes preguntas, tienes dudas, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o de un mensaje de voz al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico para enviar esos mensajes, info@radioencuentro.net. Y bueno, en estas vías nos puedes solicitar la guía comentario de Ruta 66. Esta guía te puede ayudar para conocer un poquito más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la enviamos completamente gratis. Y ahora ya nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y en estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.